En el corazón de la vibrante ciudad de Damasco, Siria, Juan nació alrededor del año 676, en el seno de una familia cristiana de alto estatus social e intelectual. Su padre, un funcionario de alto rango de la administración del califato omeya, tenía un gran celo por la fe cristiana y protegía a su comunidad en un entorno mayoritariamente islámico. Desde pequeño, Juan demostró una brillante inteligencia y una profunda sensibilidad espiritual. Su padre, consciente del potencial de su hijo, le brindó una esmerada educación que combinaba los estudios grecorromanos clásicos y la doctrina cristiana, logrando que el joven Juan recibiera una educación que le permitiera navegar entre ambas culturas. Su tutor, un monje llamado Cosme, era un hombre sabio y piadoso que había sido rescatado por el padre de John de una incursión pirata. Cosimo introdujo a Juan en los grandes textos de filosofía y teología, plantando las semillas de un profundo amor por la sabiduría y el estudio de la fe. A medida que crecía, Juan se destacó no solo por su erudición, sino también por su virtud y caridad. Fue visto como un joven de notable elocuencia y con una habilidad única para articular las verdades de la fe cristiana en un ambiente culturalmente diverso y a menudo hostil. A pesar de su entorno privilegiado, Juan sintió profundamente los desafíos que enfrentaban los cristianos en Damasco, una ciudad que se había convertido en el centro del poder musulmán. Tomó conciencia de su misión de defensor de la fe, aunque esta vocación apenas comenzaba a germinar en su corazón. Después de la muerte de su padre, Juan heredó el puesto administrativo en la corte del califa. Esta posición le permitió proteger los intereses de la comunidad cristiana y mantener un diálogo respetuoso con los musulmanes a pesar de las crecientes tensiones religiosas y políticas. Sin embargo, la responsabilidad política no sofocó su deseo de Dios. Juan dedicó horas a la oración y al estudio de las Escrituras, desarrollando una espiritualidad arraigada en la contemplación y práctica del Evangelio que comenzó a moldear su visión de la verdadera vida cristiana. El comienzo del siglo VIII trajo consigo la polémica iconoclasta que sacudió a la Iglesia. Influenciados por el Islam y por malas interpretaciones de la doctrina cristiana, algunos líderes comenzaron a condenar el uso de imágenes sagradas, provocando divisiones en el Oriente cristiano. Juan, incluso en su posición política, se sintió profundamente llamado a defender la tradición de la Iglesia en cuanto a la veneración de las imágenes. Entendió que esta cuestión no era meramente estética o cultural, sino un ataque al misterio de la encarnación, núcleo de la fe cristiana. Decidido a profundizar su comprensión y buscar la voluntad de Dios, Juan renunció a su carrera política, distribuyó sus bienes entre los pobres y entró en la vida monástica en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, entregándose por completo a la oración y al estudio. En el monasterio, la vida austera reforzó en Juan una profunda humildad y un radical desapego de las cosas del mundo. Se hizo conocido por su disciplina y dedicación, pasando a menudo vigilias nocturnas y escribiendo tratados teológicos durante el día. Fue en este contexto que Juan comenzó a componer sus obras teológicas, incluida la monumental Exposición de la Fe Ortodoxa, un compendio sistemático de la doctrina cristiana que se convirtió en referencia para toda la cristiandad, tanto en Oriente como en Occidente. Juan también comenzó a escribir himnos litúrgicos de extraordinaria belleza, consolidándose como uno de los más grandes poetas sacros de la Iglesia. Sus composiciones, llenas de ardor y piedad, se convirtieron en parte integral de la liturgia bizantina, ayudando a los fieles a elevar sus almas a Dios. Su posición como monje y teólogo no le impidió ser blanco de ataques por parte de iconoclastas. Enfrentó duras críticas e incluso falsas acusaciones, pero se mantuvo firme en su defensa de la veneración de las imágenes sagradas como expresión de la verdadera fe. Durante este periodo, Juan escribió vigorosos tratados en defensa de las imágenes, explicando que la veneración no se dirigía a la materia, sino a la persona representada. Destacó que, a través de las imágenes, los cristianos pueden ser conducidos al misterio de Cristo y a la comunión con los santos. Su argumento teológico era tan claro y bien fundamentado que comenzó a atraer la atención de líderes eclesiásticos y políticos de ambos lados de la controversia. Aún así, Juan mantuvo su postura humilde, atribuyendo todo mérito a la gracia de Dios. Una de sus obras más conocidas,
3 discursos contra los iconoclastas es un testimonio elocuente de su valentía y profundidad espiritual. Explicó que al negar las imágenes, los iconoclastas negaban implícitamente la encarnación del Verbo, dogma esencial del cristianismo. Al mismo tiempo, Juan insistió en la importancia del discernimiento y el equilibrio. Condenó tanto el mal uso de las imágenes como cualquier práctica que pueda desviar el culto debido solo a Dios. Su visión era enteramente fiel a la tradición de la Iglesia. Su claridad teológica fue un faro para muchos cristianos confundidos en medio de la controversia. La capacidad de Juan para unir doctrina y espiritualidad hizo que sus escritos no fueran solo tratados intelectuales, sino verdaderas guías para una auténtica vida cristiana. Sin embargo, su valiente defensa de las imágenes le acarreó persecución. Según la tradición, Juan fue acusado falsamente de traición y perdió una de sus manos como castigo, pero su fe fue recompensada con un milagro. Después de una ferviente oración a la Virgen María, su mano fue milagrosamente restaurada. Este acontecimiento milagroso reforzó su devoción a la Madre de Dios, a quien Juan siempre había rendido gran homenaje. Compuso numerosos himnos y oraciones en su honor que todavía son recitados con profunda devoción por los creyentes de todo el mundo. A pesar de los desafíos, Juan se mantuvo inquebrantable. Continuó escribiendo y enseñando, inspirando a generaciones de cristianos a permanecer fieles a la fe recibida de los apóstoles, incluso frente a la persecución y la herejía. Su vida de oración en el monasterio fue una fuente de fortaleza e inspiración. Comprendió que su misión de defender la fe no podía separarse de una profunda comunión con Dios, sostenida por los sacramentos y la práctica de la caridad. La espiritualidad de Juan estuvo marcada por una confianza inquebrantable en la divina providencia. Sabía que Dios guiaba la historia de la Iglesia y que incluso en los momentos más difíciles, la verdad prevalecería sobre el error y la división. Así, San Juan Damasceno fue consolidando su legado como incansable defensor de la fe ortodoxa, santo monje y teólogo de incomparable profundidad. Su vida empezó a destacar como una luz en medio de la oscuridad de la controversia y la persecución. El monasterio de San Sabas se convirtió para Juan en un verdadero refugio espiritual e intelectual, pero también en el punto de partida de su misión teológica. Allí encontró el ambiente ideal para cultivar la oración y la contemplación mientras escribía sus obras más importantes. San Juan Damasceno no solo defendió en sus escritos la veneración de las imágenes, sino que también abordó cuestiones fundamentales de la teología cristiana, consolidándose como uno de los más grandes pensadores del cristianismo oriental. Su obra maestra, Exposición de la Fe Ortodoxa, se considera el primer compendio sistemático de la doctrina cristiana. Inspirándose en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, estructuró las verdades de fe en un lenguaje claro y accesible, dirigido tanto a los laicos como al clero. En esta obra, Juan abordó temas como la Trinidad, la creación, la encarnación de Cristo, los sacramentos y la escatología. Mostró cómo todas estas verdades estaban interconectadas, revelando la belleza y coherencia de la fe cristiana. San Juan destacó también la importancia del misterio de la encarnación como fundamento de toda la doctrina cristiana. Enseñó que al asumir la naturaleza humana, Cristo santificó toda la creación, permitiendo que las imágenes sagradas fueran utilizadas como medio de expresión y veneración. Sus tratados sobre la veneración de imágenes tuvieron un profundo impacto en el desarrollo de la teología cristiana. Sostuvo que, así como la palabra de Dios se hizo carne, las imágenes podían hacer visible lo invisible, guiando a los creyentes al misterio de Dios. El tono de sus escritos fue siempre sereno y persuasivo. Juan no recurrió a la violencia verbal ni a ataques personales contra los iconoclastas, sino que buscó iluminar la verdad con argumentos racionales y una profunda fidelidad a las Escrituras y la tradición. La profundidad de su espiritualidad era evidente en cada palabra escrita. Vio su trabajo teológico no como un esfuerzo académico, sino como un servicio a la Iglesia y a la salvación de las almas, algo que llevó a cabo con un profundo sentido de misión. Además de sus tratados teológicos, Juan Damasceno es célebre por su contribución a la música litúrgica. Compuso numerosos himnos
que todavía se cantan hoy en las liturgias orientales, enriqueciendo la vida espiritual de generaciones de cristianos. Entre sus composiciones más conocidas se encuentra el Canon Pascual, que celebra la resurrección de Cristo con desbordante alegría. Estos himnos, marcados por su profundidad teológica y belleza poética, son considerados obras maestras de la literatura cristiana. Juan creía que la música tenía un papel esencial en la liturgia, ya que ayudaba a los fieles a elevar el corazón a Dios. Para él, cada nota y cada palabra de un himno debe reflejar la santidad del misterio celebrado. La riqueza espiritual de sus composiciones refleja su experiencia mística y su intimidad con Dios. Vio en la liturgia un reflejo del cielo en la tierra, un momento en el que lo temporal y lo eterno estaban en perfecta armonía. Esta dedicación a la liturgia y la teología convirtió a Juan en un hombre profundamente equilibrado. Supo unir la contemplación con la acción, la oración con el estudio, mostrando que la verdadera vida cristiana requiere una integración de todos los aspectos del ser. En sus reflexiones, Juan escribió también sobre la Virgen María, defendiendo sus prerrogativas y su papel único en la historia de la salvación. Fue un ardiente defensor de la doctrina de la Asunción y de la maternidad divina, anticipando enseñanzas que luego serían definidas por la Iglesia. Para San Juan Damasceno, María fue el ejemplo perfecto de obediencia y fe. En sus homilías y escritos, ensalzó la pureza de su alma y su total entrega a la voluntad de Dios, animando a los fieles a imitar sus virtudes. La devoción mariana de Juan tenía sus raíces en su comprensión del papel de María como la nueva Eva. Explicó que a través de su obediencia, María revirtió el pecado original de Eva, convirtiéndose en la madre de la nueva creación en Cristo. Juan también escribió sobre los ángeles y su relación con los hombres, destacando su papel como mensajeros y protectores. Animó a los cristianos a recurrir a los ángeles en la guerra espiritual, viéndolos como aliados en la batalla contra el mal. Otro aspecto destacable de su obra fue su capacidad para dialogar con otras tradiciones religiosas, especialmente el Islam. Aunque defendió firmemente la fe cristiana, Juan buscó presentar las enseñanzas de Cristo con respeto y claridad. Reconoció la importancia de comprender la cultura y las creencias de sus interlocutores para transmitir la verdad del Evangelio de manera eficaz. Su ejemplo es un modelo de evangelización en un contexto pluralista y desafiante. Juan también enfrentó las herejías de su tiempo con valentía y sabiduría. Escribió contra los monofisitas, los nestorianos y otros grupos que se desviaban de la fe ortodoxa, defendiendo la doctrina de la Iglesia con argumentos sólidos y bien fundamentados. Su obra estuvo profundamente arraigada en la escritura y la tradición, pero también dialogó con la filosofía griega. Usó conceptos filosóficos para explicar la fe cristiana, mostrando que la razón y la fe pueden ir juntas. Esta capacidad de unir fe y razón convirtió a Juan en un puente entre Oriente y Occidente, influyendo tanto en la teología bizantina como en la escolástica medieval. Fue ampliamente citado por teólogos como Tomás de Aquino, quien lo consideraba una autoridad en cuestiones de doctrina. La claridad de sus escritos ayudó a fortalecer la fe de los cristianos en tiempos de gran confusión y persecución. Se convirtió en un guía seguro para quienes buscaban comprender mejor la verdad revelada por Cristo. El impacto de su obra fue tan grande que incluso después de su muerte, sus escritos continuaron leyéndose y estudiándose en toda la cristiandad. Fue reconocido como doctor de la Iglesia, título que refleja la profundidad y relevancia de su contribución teológica. Sin embargo, Juan nunca buscó honores ni reconocimientos personales. Para él, la gloria pertenecía únicamente a Dios, y su vida era un testimonio de humildad y de servicio a la Iglesia, a la que amaba con todo su corazón. A pesar de su vida contemplativa en el monasterio, Juan no estuvo aislado del mundo. Continuó recibiendo visitas de fieles y monjes que buscaban su consejo y guía espiritual, viendo en él un verdadero padre espiritual. San Juan Damasceno veía el estudio de la teología como una forma de oración. Para él, contemplar los misterios de Dios era un acto de adoración, y cada palabra que escribía estaba impregnada de amor y reverencia por el Creador. Sus contemporáneos lo admiraban por su sabiduría y santidad, pero también por su sencillez y bondad. Era conocido por su hospitalidad y generosidad,
siempre dispuesto a ayudar a los necesitados y consolar a los necesitados. La vida de Juan estuvo marcada por un profundo sentido de misión. Entendió que todo cristiano está llamado a ser testimonio vivo de la fe y vivió este llamado de manera ejemplar, incluso frente a la persecución y los desafíos. Así, la figura de San Juan Damasceno emergió como un faro de esperanza y de verdad para la Iglesia, que atravesaba tiempos de prueba. Su valentía y fidelidad fueron una inspiración para todos los que deseaban seguir a Cristo con integridad y fervor. En medio de la polémica iconoclasta, San Juan Damasceno enfrentó varias persecuciones. Las autoridades, incómodas con su influencia y claridad doctrinal, intentaron desacreditarlo con acusaciones falsas, pero su fe se mantuvo inquebrantable. Una de las historias más conocidas de su vida relata el episodio en el que fue acusado de traición política contra el califa. Como castigo, le cortaron la mano derecha, un golpe que supuestamente acabaría con su capacidad para escribir y enseñar. Sin embargo, Juan se encomendó a la intercesión de la Virgen María con ferviente oración. Según la tradición, la Santísima Madre se le apareció en visión, y por su intercesión su mano fue restaurada milagrosamente, hecho que reafirmó su confianza en la protección divina. En agradecimiento por el milagro, Juan compuso uno de los más bellos himnos marianos y dedicó aún más su vida y obra a la propagación de la fe. También hizo hacer una imagen de María sosteniendo su propia mano restaurada, símbolo de su devoción y gratitud. La mano milagrosamente sanada se convirtió en un instrumento de escritura aún más poderoso. Después de este evento, Juan intensificó su producción teológica y literaria, produciendo obras que continuarían inspirando a la Iglesia durante siglos. En el monasterio de San Sabas, Juan destacó por su vida de oración y penitencia. Siguió estrictamente la regla monástica, vivió en profunda comunión con Dios y se dedicó enteramente al servicio de la Iglesia. Su rutina en el monasterio incluía largos periodos de silencio y contemplación, que le permitieron profundizar su comprensión de los misterios divinos. Vio la vida monástica como una preparación para un encuentro eterno con Dios. John también era conocido por su caridad. A pesar de su vida austera, siempre se preocupó por los pobres y afligidos, ofreciéndoles consuelo espiritual y material. Su bondad fue un reflejo de la compasión de Cristo. Creía que la vida cristiana debería ser un testimonio vivo de la fe. Incluso como monje solitario, Juan influyó profundamente en la comunidad cristiana que lo rodeaba, inspirando a otros monjes y creyentes a buscar una vida de santidad. Durante sus años en el monasterio, Juan continuó escribiendo sobre temas teológicos, litúrgicos y espirituales. Abordó temas como el papel de la oración, la importancia de los sacramentos y la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana. Para Juan, la Eucaristía era la culminación de la fe cristiana. Enseñó que a través de este sacramento, los fieles se unían a Cristo de manera íntima y transformadora, recibiendo la fuerza necesaria para vivir una vida santa. Su teología y espiritualidad estaban profundamente conectadas. Juan veía cada dogma de la fe como una verdad viva, que debía moldear no solo el pensamiento, sino también la acción y el corazón del cristiano. En sus homilías y escritos, instó a los cristianos a permanecer fieles a la tradición apostólica. Entendió que, en tiempos de crisis, la fidelidad a las raíces de la fe era esencial para superar divisiones y desafíos. Además de sus contribuciones teológicas, Juan jugó un papel importante en la formación espiritual de otros monjes. Les enseñó a buscar la perfección cristiana mediante la obediencia, la humildad y el amor. Juan creía que la santidad no estaba reservada a una élite espiritual, sino que era el llamado universal de todos los cristianos. Enseñó que, por la gracia de Dios, todos pueden alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Incluso en medio de sus responsabilidades en el monasterio, Juan nunca descuidó la oración personal. Consideraba la oración el alimento del alma y la fuente de toda fuerza para afrontar las pruebas de la vida. Su dedicación a la oración lo convirtió en un modelo a seguir para monjes y laicos. Enseñó que la oración debe ser constante y ferviente, un diálogo continuo con Dios que transforme el corazón. Juan también fue un hombre de gran humildad. A pesar de su fama de teólogo y defensor de la fe, nunca buscó el reconocimiento personal. Vio todos sus logros como frutos de la gracia divina.
Su estilo de vida sencillo y distante contrastaba con la complejidad de sus escritos teológicos. Demostró que la verdadera sabiduría tenía sus raíces en la humildad y el temor de Dios. Durante su estancia en el monasterio, Juan comenzó a recopilar los himnos y oraciones que había compuesto a lo largo de su vida. Esta colección se convertiría en una de las mayores contribuciones a la liturgia bizantina, enriqueciendo la oración comunitaria de la Iglesia. Estos himnos estuvieron marcados por su profundidad teológica y belleza poética. Expresaron la alegría de la resurrección, la gloria de los santos y la infinita misericordia de Dios, tocando el corazón de los fieles. Juan también enfatizó la importancia de una vida sacramental. Enseñó que los sacramentos eran los canales a través de los cuales Dios derramaba su gracia sobre los fieles, fortaleciéndolos en su camino espiritual. Su visión de los sacramentos estaba profundamente arraigada en la encarnación. Vio cada sacramento como una extensión del misterio de Cristo, que continúa actuando en la Iglesia y en el mundo. Además de sus tratados teológicos e himnos, Juan escribió homilías que son testimonio de su elocuencia y celo pastoral. Buscó inspirar a los fieles a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Sus homilías a menudo resaltaron la misericordia de Dios y la necesidad del arrepentimiento. Llamó a los cristianos a una conversión continua, animándolos a buscar la santidad en todos los ámbitos de su vida. A pesar de la persecución y los desafíos, Juan mantuvo una paz interior que provenía de su profunda confianza en Dios. Vio cada dificultad como una oportunidad para el crecimiento espiritual y una participación en los sufrimientos de Cristo. Su vida fue un testimonio de la fuerza de la fe y la perseverancia. Mostró que, con la ayuda de la gracia divina, era posible permanecer fiel a Dios, incluso en las circunstancias más adversas. La influencia de Juan se extendió mucho más allá de su monasterio. Sus escritos y su ejemplo de vida inspiraron a las comunidades cristianas de toda la cristiandad oriental, fortaleciéndolas en tiempos de prueba. También jugó un papel importante en la preservación de la unidad de la Iglesia. Su teología, profundamente arraigada en la tradición, ayudó a consolidar la fe cristiana en un período de divisiones y herejías. La santidad de Juan no fue solo intelectual, sino profundamente práctica. Vivió lo que predicaba, siendo ejemplo vivo de lo que enseñaba en sus escritos y discursos. Su vida de santidad y sabiduría fue una luz para quienes lo conocieron. Muchos viajaron largas distancias para escuchar sus consejos e inspirarse en su fe. John también estaba profundamente comprometido con la caridad. Enseñó que la verdadera fe debe ir acompañada de obras de amor, especialmente en beneficio de los más necesitados. Su visión de la caridad era amplia e inclusiva. Creía que cada acto de amor por los demás era una forma de glorificar a Dios y manifestar su presencia en el mundo. En los últimos años de su vida, Juan continuó escribiendo y enseñando, pero también se dedicó más intensamente a la oración y la contemplación. Sintió que su misión llegaba a su fin y se preparaba para su encuentro definitivo con Dios. Incluso en su vejez, mantuvo un notable vigor espiritual. Su alegría y serenidad fueron testimonio de la paz que provenía de su comunión con Dios. En los últimos años de su vida, San Juan Damasceno profundizó aún más su relación con Dios, dedicando gran parte de su tiempo a la oración silenciosa y a la reflexión teológica. Siempre buscó una mayor unión con el Señor, al que tanto amaba. Incluso a medida que avanzaba en edad, continuó escribiendo y componiendo himnos, dejando un legado espiritual que trascendería generaciones. Sus obras finales reflejaron una sabiduría madura y una espiritualidad profundamente arraigada en la esperanza cristiana. Juan sintió que su vida se acercaba al final. Afrontó la muerte no con miedo, sino con la certeza de que sería un momento de encuentro con Cristo, a quien había servido fielmente durante toda su existencia. En momentos de enfermedad, ofreció sus sufrimientos por la Iglesia y el pueblo de Dios. Para Juan, cada dolor era una participación en el misterio de la cruz de Cristo, una manera de testimoniar su fe hasta su último aliento. En sus últimos días, reunió a los monjes del monasterio de San Sabas para transmitirles sus palabras de despedida. Los exhortó a permanecer fieles a la fe, a vivir en la caridad mutua y a buscar la santidad en todas las cosas. Juan murió pacíficamente hacia el año 749,
en el monasterio que tanto amaba. Su muerte estuvo marcada por un ambiente de santidad y paz, y su memoria fue inmediatamente venerada por los monjes y fieles de la región. Después de su muerte, los escritos y los himnos de Juan continuaron inspirando a la Iglesia. Fue reconocido como uno de los más grandes teólogos y poetas de la cristiandad oriental y a menudo se le llamó el último de los padres de la Iglesia. El impacto de su defensa de las imágenes sagradas fue decisivo para la victoria de la Iglesia contra el movimiento iconoclasta. En el Concilio de Nicea II, en 787, se confirmó que su teología era plenamente ortodoxa y sus obras fueron citadas como referencias. San Juan Damasceno fue canonizado por la Iglesia y su fiesta litúrgica se celebra el 4 de diciembre. Es venerado como patrón de los teólogos y defensores de la fe, modelo de valentía, sabiduría y santidad. Su legado permanece vivo en la Iglesia hasta el día de hoy. Sus obras teológicas, himnos y testimonio de fe continúan iluminando el camino de los cristianos en todo el mundo, inspirándolos a vivir fielmente el Evangelio y confiar en la fuerza de la gracia divina.